Bueno, son las 8:40. Vamos a empezar nuestro panel de conversación saludando inmediatamente, como cada mañana, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días, Pato. ¿Cómo estás tú? Súper bien y con hartos temas que acometer. Vamos a saludar inmediatamente al diputado Daniel Melo, quien casi siempre está acá, pero ahora no está acá porque, por las razones que ustedes ya saben, habiendo escuchado y visto este noticiario, el centro de la acción está allá, en ese edificio. Iba a hacer un adjetivo calificativo estético del edificio, pero mejor no lo hago, del edificio de la avenida Pedro Montt sin número, llamado Congreso Nacional. Don Daniel Melo, muchas gracias por estar acá, diputado. Sí, ¿qué tal, Patricio? Montserrat, un saludo a ustedes desde acá de Valparaíso, el Congreso Nacional, que antes fue un hospital, la verdad, todo este lugar. Este era el hospital de Formes, ¿no? Sí. Bueno, en ese hospital nació Augusto Pinochet. Eso iba a decir. Sí. Hay quienes se preguntan por qué decidió construir el Congreso Nacional literalmente en el mismo lugar donde nació. Yo también me lo pregunto, pero bueno. Bueno, después de esta, bien terrible al parecer. Sí. Después de estas preguntas sin resolver, y mientras esperamos también a nuestra segunda invitada, partamos porque justamente como tú dices, Pato, el centro de la atención ha estado en el Congreso ayer, hoy también, y los próximos días va a ser así. Ayer se votó la acusación constitucional, este PAC, ¿no? 2 en 1 con respecto de la ministra Ángela Vivanco y también el ministro Sergio Muñoz. Generó muchísimas críticas, sobre todo del oficialismo, algunos que incluso votaron en contra, porque la verdad es que es una mezcla que no tiene mucho que ver las causas por las que se le acusa a la ministra Vivanco y al ministro Muñoz. Y se sienta un precedente complejo. Ayer lo decía Felipe Pozo en la tarde acá en la radio, porque claro, si yo quiero acusar en el futuro a algún ministro de la Corte Suprema y viene otro del otro sector que porque le cae mal o políticamente considera que tiene posiciones que no le acomodan, agrega esa acusación otro nombre y queda esto empatado, queda en nada. Y la verdad es que yo ayer escuchando, bueno, ahí diputado usted puede explayarse, ¿no? Pero escuchando exposiciones, por ejemplo, del abogado Jorge Correa Sutil, Marisol Peña, respecto de Sergio Muñoz, la verdad es que quedan muchas dudas de la pertinencia de esta acusación, ¿no? Por lo menos a uno como mirándolo desde afuera. ¿Cuál es su percepción al respecto de lo que pasó ayer, desde tempranito, desde las 10 de la mañana ahí en la sala de la Cámara? Bueno, lo primero, nosotros al menos como bancada socialista, Montserrat, decidimos votar a favor de la cuestión previa, que es parte de los argumentos que estableció en particular la defensa del ministro Muñoz, puesto que acá lo que concurrimos ayer es a la consolidación, a la puesta en escena de la trampa de la derecha al presentar esta acusación constitucional, ambas, ¿cierto?, en un solo texto, tanto para la ministra Vivanco como para el ministro Muñoz. Constitucionalmente existe una pura causal, que es notable abandono de deberes para poder hacer estas acusaciones constitucionales, que son verdaderos juicios políticos en el Parlamento, pero distintos hechos. Entonces, tengo la impresión de que el precedente que se marca ayer, al aprobar esta acusación en un PAC, porque nosotros estábamos de acuerdo con la acusación respecto a la ministra Vivanco, pero respecto al ministro Muñoz, teníamos nuestras dudas que son legítimas, ¿ya? Pero la derecha buscó empatar este asunto, como bien tú lo planteas, mezclar peras con manzanas, y el resultado final es que se aprueba esta acusación constitucional en un solo texto para ambos ministros. Hoy es el Senado el que tiene que tomar la decisión de si va a tomar esta sentencia en contra. Esto quiere decir destituirlos, pero además dejarlos, ¿no es cierto?, inhabilitados para que puedan durante 5 años ocupar algún tipo de cargo público en el Estado. Y yo creo que es bien grave, la verdad, porque fíjate que si en el futuro se acusa, por ejemplo, constitucionalmente a un ministro de Estado, independiente del sector político que sea, uno pudiera decir, mire, este ministro cumple con las condiciones para una acusación constitucional, pero además voy a meterle unos 2 o 3
que no tienen ningún tipo de... que pueden ser inclusive inocentes, pero como va en un mismo texto, el Parlamento se va a ver obligado a votar el conjunto de las acusaciones constitucionales. Y eso sin duda, primero no respeta el Estado de Derecho, el debido proceso, convenciones internacionales que ha firmado el Estado de Chile, atenta contra los propios derechos humanos de los afectados. Creo que la derecha cumplió su cometido, mezcló peras con manzana, el Parlamento se vio obligado a votar un solo libelo, que era el que presentaron, con todas las acusaciones constitucionales. Nosotros, al menos mayoritariamente desde la bancada socialista, votamos en contra. Creemos que le hace mal a la democracia, debilita el rol fiscalizador que tenemos y las atribuciones constitucionales las pone en cuestión. Sí, yo no sé si ando muy simple, pero yo creo que esto no permite darle mucha vuelta. O sea, ¿en qué parte del mundo se juzga a dos personas al mismo tiempo? O sea, por hechos totalmente distintos. O sea, no, es como... En ninguna parte, ¿no? O sea, yo me imagino que esto ni siquiera habría que explicarlo, para ser bien sincero. Y por eso es doblemente complicado lo que pasó ayer en la Cámara. Si no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una acusación constitucional que puede dar lugar a la destitución de un ministro o ministra de la Corte Suprema, que al fin y al cabo es el final de su carrera judicial de manera deshonrosa. O sea, no estamos... O sea, ni siquiera es una pregunta, diputado. Simplemente quería como continuar el comentario diciendo que es un procedimiento muy espurio, me hago cargo de la palabra, muy espurio para la importancia de lo que se está tratando. Yo creo que se banaliza el instrumento de acusación constitucional, se deslegitima, porque puesto se ocupa políticamente como una trampa que induce engaño, y por lo tanto yo tengo la impresión que uno no puede caer en la deriva de la estrategia político, jurídica y comunicacional de la derecha en estas materias, ¿ya? Yo creo que por eso nosotros, al menos por convicción democrática, votamos en contra de esta acusación constitucional. La ministra Vivanco, transversalmente existe un sentido común, ¿no se está en el Parlamento y en la sociedad chilena, que debe ser destituida. Pero en el caso del juez Muñoz, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que también hay una pasada de cuenta de un sector determinado de la sociedad chilena, puesto que el juez Muñoz, bueno, fue parte, ¿no es cierto?, de aquellos jueces, o el juez, ¿no es cierto?, del ministro, que fue a propósito en contra de los dictámenes en contra de las ISAPRES, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con el desafuero del ex dictador Pinochet, sus fallos, ¿no es cierto?, en materia ambiental. Y yo creo que, bueno, hay un sector que le incomoda la figura del ministro Muñoz. Ahora bien, si hay un sector político del país que cree que cumple las condiciones para ser acusado constitucionalmente, lo que debió haber ocurrido para tener honestidad política y transparencia es que la derecha hubiese presentado dos acusaciones constitucionales distintas, como fue el caso que lo que hicimos nosotros, de presentar la acusación constitucional contra la ministra Vivanco por una parte, y además respaldar y apoyar la acusación constitucional contra el ministro Matus, porque si bien se invoca la causal notable abandono de deberes, los hechos que sustentan y que fundamentan ambas acusaciones constitucionales son completamente diferentes y distintos. Eso es lo correcto, pero la trampa a la cual asistimos ayer de parte de la derecha fue mezclar peras con manzanas y meter en un mismo texto una doble acusación constitucional que hoy día tiene los efectos concretos, porque estos ministros de la Corte Suprema quedan suspendidos sus funciones, ¿no es cierto?, y a la espera de lo que va a determinar el Senado. Con un pronóstico bastante desfavorable para ambos, ¿no? Ahora, diputado, dos preguntas en una, que son distintas, pero se relacionan. Lo primero es respecto de este instrumento de la acusación constitucional. Ya vamos a hablar más ratito de la acusación que se vota hoy contra la ministra Toá. Pero se ha planteado, y esto hace mucho rato, del gobierno anterior incluso, cuando se abusó mucho de este instrumento, que finalmente termina siendo una especie de juicio político, y la Constitución, la infracción a la Constitución, queda relegado a un segundo plano, ¿no? Muchas veces es como, vamos a acusar constitucionalmente a un ministro porque no estamos de acuerdo con su gestión,
y luego se ve el tema constitucional, ¿no? Eso por un lado. Esto también de mezclar ministros en una sola votación, si es que está la posibilidad de revisarlo, de hacer algún ajuste desde el punto de vista legislativo. Y la segunda, respecto de qué es lo que viene ahora, porque hay dos acusaciones más que todavía no se han votado. Una respecto del ministro Jean-Pierre Matus, y hoy la Corte Suprema va a tomar definiciones sobre la ministra Vivanco, probablemente antes de lo que defina el Senado. ¿Cómo se proyecta también el escenario para, en el caso de la ministra Vivanco, ¿no? Si se le destituye por esa vía, ¿cómo continúa el tema de las acusaciones? Mira, respecto a lo que ocurrió el día de ayer, la verdad es que nosotros, al menos como bancada, estamos pensando en ingresar una moción parlamentaria, un proyecto de ley para corregir esta anomalía, para que quede explícitamente de que este tipo de operaciones políticas no se pueden realizar y que no tengamos que poner en cuestión el instrumento, ¿no es cierto?, fiscalizador como es la acusación constitucional, que es un juicio político con notable abandono de deberes, pero que tiene que cumplir en forma y en el fondo con los mínimos requisitos, la verdad, ¿ya? Ahora, si tú revisas las argumentaciones de cada uno de los expertos de distintos lugares, la verdad es que todos convenían de que era una trampa, ¿no es cierto?, presentar esta acusación constitucional para ambos ministros en un mismo texto, ¿ya? A mí lo que me llama la atención es que la defensa, por ejemplo, de Ángela Vivanco, lo que hace en la sala es decir, mire, está bien que se voten ambas acusaciones constitucionales en un mismo texto. Ellos estaban en contra, ¿no es cierto?, de que se separaran las votaciones, ¿ya? Porque eso también lo solicitamos en la sala y en las reuniones de comité, al menos desde la bancada socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esto se señaló, ¿ya?, con mucha vehemencia, de que íbamos a incurrir en un grave problema, ya un precedente hacia el futuro muy complejo que pone en cuestión nuestra institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, pero la verdad es que este tema lo perdimos porque no hubo una unanimidad en el resto, ¿no es cierto?, de la bancada, ni tampoco en la propia mesa de la Cámara, que al final concluyó de que la recomendación que realizaba la Secretaría del Congreso estaba en lo correcto, ¿ya? Pues bien, yo tengo la impresión de que hacia el futuro este es un precedente que es muy complejo, ¿ya? Así que yo creo que vamos a ingresar un proyecto de ley para poder corregir aquello y que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Ahora, en el camino tenemos las acusaciones constitucionales el día de hoy contra la ministra Carolina Tobá, y que efectivamente esto lo que tiende, así como las otras acusaciones constitucionales contra otros ministros en este periodo legislativo y de gobierno, la verdad que no tiene ningún tipo de fundamento ni sustento, ¿ya? Es parte como el show político que estamos acostumbrados, de parte de la extrema derecha y de sectores que lo que hacen en el fondo es transformar la acusación constitucional como parte, ¿no es cierto?, de las municiones políticas para hacerle daño al gobierno de turno, ¿ya?, para distraer además la atención respecto a los temas puntuales, los problemas puntuales que tienen los chilenos, porque los temas de seguridad no los vamos a resolver con una acusación constitucional, sino más bien lo vamos a resolver con una visión unitaria respecto a la necesidad que el Estado de Chile, más allá de un gobierno, el Estado de Chile tenga la capacidad de poder implementar una política pública para poder combatir el crimen organizado, el control de armas, los temas fronterizos, tener una legislación en materia migratoria como corresponde, moderna, ¿no es cierto?, afincada, ¿no es cierto?, anclada también una noción de derechos humanos. O sea, todas estas materias, el reforzamiento de las policías, el Ministerio Público, la modernización del Poder Judicial, para todo aquello se requieren grandes consensos, ¿ya? Y lo que hace esta acusación constitucional contra la ministra Tobá es distraer absolutamente los problemas de atención que tienen los chilenos en el show político que nos tiene acostumbrado, la verdad, la extrema derecha en nuestro país. Y respecto a las acusaciones constitucionales, en el caso de la ministra Vivanco, que presentamos nosotros como bancada socialista, más el oficialismo, y respecto a Jean-Pierre Matus, el ministro Matus, esto se va a ver la próxima semana, debiera votarse el lunes y martes respectivamente, y nosotros esperamos
así como la derecha concurrió con su voto favorable respecto a su texto en contra de la ministra Vivanco, también lo haga el día lunes, ¿ya? Y dé una señal concreta en contra de todos los hechos gravísimos que hemos venido conociendo a propósito del caso Audio, el caso Hermosilla, toda la relación que existe además, ¿no es cierto?, con el exministro Chadwick, Felipe Ward y otros personeros del gobierno del expresidente Piñera, y toda esta trama, ¿no es cierto?, de redes que tienen puesto en cuestión la institucionalidad democrática y coradan, ¿no es cierto?, nuestras instituciones, y que nosotros tenemos que ayudar a rectificar y trabajar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la confianza de las instituciones por parte de la gente. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero bien breve, salvo, Monse, que tu plan sea continuar con el tema, pero quizás para cerrarlo, le pregunto al tiro, le quiero preguntar, diputado, bien directamente por el ministro Muñoz, porque hemos hablado como en general, tangencialmente del ministro, para poner encima toda la información. El ministro Muñoz está siendo acusado de filtrar información confidencial a su hija en un proceso en el cual ella se habría beneficiado a través de negocios inmobiliarios. Esa es la acusación concreta de notable abandono de deberes que, como es obvio, no tiene nada que ver por aquello por lo cual se acusa a la ministra Vivanco, ¿no? Usted da a entender que habría animadversión política. Yo quiero hacer una breve reseña, súper breve, porque podría explayarme más, pero fue el ministro que investigó y estableció condenas en el asesinato de Tucapel Jiménez. Fue el ministro que investigó las cuentas de Pinochet en el Banco Rix. Fue el presidente de la tercera sala de la Corte Suprema en una serie de fallos míticos ambientales, en la mitigación de la Central Castilla, en el rechazo de Punta Alcalde. Fue una suerte de antítesis de la propia ministra Vivanco en la discusión sobre cuánto tenían que pagar la ISAPRE y así sucesivamente. Bueno, ahora se lo puedo preguntar porque ya votó, ¿no? Y por lo tanto nadie lo va a recusar ni nada por el estilo. ¿Cuál es su opinión sobre la acusación contra el ministro Muñoz? Mire, la derecha planteó de que la razón inicial de esta acusación constitucional tenía un sustento y un fundamento en los hechos que usted describe. ¿Ya? Por cierto que uno puede tener un reproche respecto a esa situación de ser efectivamente real, ¿no es cierto? Y yo entiendo que además, hacia atrás, años atrás, la propia Corte Suprema lo que hizo fue un proceso internamente administrativo, ¿no es cierto?, una sanción administrativa. Si eso da para notable abandono de deberes, yo tengo la impresión de que no. ¿Ya? Por lo tanto, eso es parte, ¿no es cierto?, del análisis propio de la acusación constitucional. Por eso nosotros planteábamos de que había que separarlo, ¿ya? O sea, yo no puedo estar de acuerdo con ese tipo de situaciones, pero la pregunta de fondo es, esos hechos concretos, ¿es un notable abandono de deberes? O tiene, ¿no es cierto?, una sanción administrativa como lo que realizó la propia Corte Suprema internamente, ¿ya?, para corregir aquello. Entonces, claro, es algo bien fino, pero yo tengo la impresión de que no da para una acusación constitucional, y yo tengo la impresión de que todo lo que usted planteó recién, Patricio, en términos de la descripción, ¿no es cierto?, de en qué ha estado, cuál ha sido la participación del ministro Muñoz en todos estos fallos, creo que bueno, hay un sector que no les parece, ¿ya? Porque atenta contra determinados privilegios de las ISAPRE, se avanza en materia de derechos humanos, en los temas ambientales, y por lo tanto yo creo que hay una pasada de cuenta importante y se aprovechó este momento político para hacer esta trampa, una operación política, pero además con el costo alto de poner en cuestión nuestra propia labor constitucional en materia de acusaciones constitucionales. Yo creo que eso es muy grave, es muy peligroso, porque orada, ¿no es cierto?, el sistema democrático, nuestra propia institucionalidad, se banaliza, ¿no es cierto?, la acusación constitucional. Entonces, yo por eso voté en contra, ¿no es cierto?, el fondo de la acusación constitucional, entendiendo que quizás en la opinión pública esto no se comprende mucho, porque iba Vivanco, ¿no es cierto?, y además del juez Muñoz, ¿no es cierto?, pero uno en política está para votar por convicciones y por principios, y creo que por un principio democrático de debido proceso, Estado de Derecho, uno
uno debía votar en conciencia. Y por eso el voto al menos mayoritario de la bancada socialista en contra del texto de esta acusación constitucional, porque acudimos efectivamente a una trampa de la derecha para votar en un solo texto, ¿no es cierto?, en una sola votación, dos acusaciones constitucionales que no tenían absolutamente nada que ver. Bien, son las 9 de la mañana, tenemos que hacer un breve corte. Les propongo que a la vuelta retomemos algo que mencionaba el diputado Daniel Melo, que es algo que va a ocurrir hoy, ¿no? En un poco rato más, a partir de las 10 de la mañana, también ahí en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, que es la votación de la acusación contra la ministra Toá. Vamos a una pausa y retomamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes, que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa, este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus dos trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024.
9:06. Continuamos en Radio Análisis en este día jueves 10 de octubre del año 2024. Contábamos más temprano, lo actualizamos para quienes no lo sepan, que la Academia Sueca le ha entregado el Premio Nobel de Literatura a la escritora surcoreana Han Kang. Y lo menciono no solamente porque es una noticia relevante a nivel mundial, sino porque el único medio en Chile que ha entrevistado alguna vez a Han Kang es Radio Universidad de Chile. Vivian Lavín en Vuelan las Plumas, así es que en las próximas horas vamos a restituir esa entrevista para que ustedes la tengan y para que vean cómo tenemos los radares bien puestos. Así es que ahí van a poder conocer más de esta escritora muy destacada que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Dicho lo dicho, le damos la bienvenida a nuestra segunda panelista. Le costó llegar porque vivimos en un lugar que está rodeado de un tránsito vehicular a veces un poco monstruoso. El mismo diputado Melo lo ha padecido. Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso, muchas gracias por estar acá. Un gusto estar como siempre acá, saludarlo a usted y también al diputado Melo y escuchar atentamente lo que ustedes están debatiendo. Creo que pareciera ser que hay un análisis que también comparto de lo que se ha conversado. Simplemente agregar que creo que escuchando parte del relato de los abogados y particularmente el abogado Correa en representación de Muñoz, creo que lo que sucedió ayer en el espacio de los parlamentarios, particularmente la Cámara de Diputados, es que no se escucharon los argumentos, ¿no?, de los abogados. Creo que el evento de la defensa cae una vez más en un mecanismo que no es de interés, sino que pareciera ser que el debate no se define en la sesión, sino que se define en otros lados y hay una intención preconcebida al momento de querer lidiar con este tema. Yo considero que los abogados, la gran distinción entre la defensa de Muñoz y Vivanco es que Muñoz, el abogado Correa, hablaba que todo lo que se ha apuntado al ministro Muñoz tiene que ver con casos hipotéticos, ¿no?, versus lo que pasa con Vivanco, que Vivanco lo que sucede es que pareciera ser, incluso no es que pareciera ser, sino que hay herramientas de prueba, ¿no?, que donde generan la vinculación de este eventual delito que estaría cometiendo con el tráfico de influencia. Y creo que ahí está la gran distinción. Para cerrar solamente me quedo con la sensación de que estos espacios de defensa no son escuchados, ¿no?, por los parlamentarios, y pareciera ser que el objetivo final es lo que ya conocemos, ¿no? Y eso también merma lo que es el espacio político, pero a la vez también una herramienta tan importante como lo que es la acusación constitucional. Sí, bueno, justamente a propósito de acusaciones constitucionales, hoy se vota, como decíamos, en poco ratito más, la acusación contra la ministra Toa. Se adelanta algunos días, lo que no cayó muy bien en quienes la impulsan, particularmente el Partido Republicano. Hay una división en la derecha y parlamentarios que ya han anunciado que no la van a apoyar, particularmente de Bópoli, ¿no? Hay otros que están ahí más dudosos y otros que ya derechamente convencidos de que sí procede esta acusación. A mí me ha costado escuchar argumentos convincentes desde la derecha para plantear que esto habría una infracción a la Constitución, pero además de la responsabilidad de la ministra en la situación de seguridad que hay, que sabemos que es dramática y que es algo que debiera ocupar a las autoridades y que, por cierto, también lo hace, ¿no? Y sobre todo cuando hace un par de días en el Congreso el ex general director de Carabineros le hizo un queque a la ministra Toa, ¿no?, dicho en buen chileno. Entonces cuesta entender esta lógica de... Sí, un muffin. Bueno, claro, ayer de hecho el presidente Boric dijo, bueno, los que están impulsando esta acusación y quienes la apoyan van a tener que entrar en contradicción con Carabineros, ¿no?, o con la figura de que hasta hace pocos días encabezaba Carabineros. Diputado Daniel Melo, ¿cómo ve esta acusación que evidentemente usted va a votar en contra, lo sabemos, ¿no? Pero los argumentos que se han dado, y esto bien contradictorio, que es que el mismo ex general de Carabineros le da un espaldarazo a la ministra Toa. Mira, Monserrat, cuando asistimos a que este gobierno, del cual al menos somos parte, ha aumentado el presupuesto de la Nación en más de un 15%, ¿ya? En materia de seguridad, cuando se ha renovado toda la flota de vehículos de Carabineros. El propio general Yanni lo planteó con mucha vehemencia, de que esto es uno de los gobiernos que más
ha colaborado con la función preventiva y de orden público de las policías, con todas las reformas que hemos realizado, hemos llevado adelante más de 50 leyes aprobadas en el Parlamento, todo el trabajo que se ha venido realizando en la macrozona sur, en materia fronteriza, la ley de migraciones. Yo tengo la impresión, el combate al crimen organizado, el Playa de Calle sin violencia, yo tengo la impresión, la verdad, es que esta acusación constitucional lo único que busca es dañar políticamente a una de las principales figuras del gobierno, que es la ministra Carolina Toá. Esta es una cartera compleja y difícil, ¿ya? No hay una varita mágica para poder enfrentar hoy día al menos los delitos que tenemos de carácter transnacional, como es el crimen organizado. Pero hay una disposición de parte del gobierno, del Ejecutivo y en particular de la propia ministra sobre estas materias, a poner mucho énfasis, ¿ya? A poder trabajar. Y en ese sentido, creo que esta acusación constitucional lo único que busca es dañar políticamente a la ministra, distraer además de la agenda en el Parlamento de los temas importantes que le competen a la ciudadanía. Y la verdad es que yo quiero valorar además la decisión que tomó Evópolis en particular de no sumarse a esta acusación constitucional. También hay parlamentarios de otras bancadas de la derecha que están en la misma situación, y yo espero que hoy día esto se rechace de manera contundente y que podamos centrar la agenda legislativa en los temas que están pendientes. Por ejemplo, en el caso del Senado, porque nosotros ya despachamos en el segundo trámite constitucional el proyecto de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas, en este caso, puedan colaborar en las tareas preventivas y en materia de orden público en zonas críticas, ¿no es cierto?, para la infraestructura crítica en zonas urbanas, ¿ya? Esta tarea, de alguna forma, ya la realizan las Fuerzas Armadas en materia fronteriza y en la macrozona sur, pero en el caso de la área metropolitana, por ejemplo, el caso de Santiago, eso no puede ser posible porque no tenemos claro aquello. La ley de inteligencia también es muy importante, ¿ya? Los temas de control de armas y otras materias que tengo la impresión que están aún pendientes en el gobierno, en el Parlamento, perdón, y que yo creo que hay que ponerle mucho énfasis. No distraigamos el trabajo legislativo y el propio gobierno, que tiene que trabajar el día a día en estas acusaciones constitucionales que no tienen ningún norte, solo más que hacer daño, y en el fondo también seguir analizando la acusación constitucional como una herramienta de juicio político que es necesario para toda democracia, pero que, como bien ustedes planteaban, hoy día la verdad es que se ve bien a mal traer y la gente no lo entiende mucho. Deduzco de sus palabras, diputado, que no le augura mucho futuro la acusación. No, yo espero que ojalá... Al hacer el conteo, el recorrido del conteo de votos. Yo tengo la impresión... Mira, lo primero es que entiendo que todas las bancadas del oficialismo más la democracia cristiana debieran concurrir a votar, a rechazar aquello, más Evópolis y otros sectores de independientes que no están de acuerdo con esta acusación constitucional. Me ha tocado conversar también con parlamentarios de Renovación Nacional, incluso también de otros sectores que tienen muchas dudas respecto a esto. La derecha se está disputando, la verdad, la hegemonía en quién es más de derecha, quién es el que le hace más daño al gobierno, ¿ya? Sin concurrir a lo que es importante, de cómo se construyen grandes acuerdos para poder avanzar en una política en materia de seguridad, que es una política de Estado, no una política de un gobierno, porque mire, al gobierno le queda un poco más de un año de gestión, pero con esto no van a desaparecer los problemas pendientes en Chile en materia de seguridad, y por lo tanto hay que tener una mirada de mucho más largo plazo para poder enfrentar aquello. Sí, Natalie, nosotros le preguntábamos la semana pasada a la diputada Sandón sobre esta materia. Y yo le preguntaba, bueno, cumpliendo con mi rol, de que según lo que yo estaba viendo con los datos duros, en Chile había una interrupción de la tendencia a la alza de los delitos más graves, que habían disminuido levemente los homicidios. Le mencionaba que esto provenía de información oficial, o sea, hay un levantamiento conjunto que se hace entre el Ministerio Público, la PDI y Carabineros. La diputada me señaló, yo respeto su punto de vista, simplemente lo expongo, de que ellos no están de acuerdo con las cifras, pero que iban a hacer una presentación para recusar eso. Pero ¿por qué hago esta introducción, Natalie? Porque
fíjate, hay datos duros que dicen que no es cierto que este gobierno no se haya preocupado de la seguridad pública. No estoy hablando de opiniones, no datos duros. Luego está la opinión del general Yáñez sobre lo que ha hecho el gobierno en general y la ministra Toá en particular. Pero en caso contrario, la oposición no solamente dice que el gobierno ha sido negligente en materia de orden público, esto salpica otras discusiones, sino que además, por ejemplo, dice que el gobierno no debe presentar un proyecto de ley sobre el CAE porque se tiene que ocupar de la seguridad pública. Entonces, el tema de la migración también. Migración, misma cosa, ¿no? Entonces, es raro el clima que se va construyendo. ¿Cómo lo ves? Mira, primero creo que lo que estamos viendo en nuestro país es una sensación de inseguridad. Yo creo que efectivamente hay una sensación de inseguridad que se dan por varios factores, pero como bien indicas tú, las cifras han bajado sobre todo en delitos violentos, y por ejemplo una de ellas es la región de Valparaíso, donde en septiembre, donde tuvimos una fecha bastante larga a nivel país, como las fiestas patrias, estuvo bastante controlado, ¿no? Indicar eso, y en razón a lo que se está viviendo, ¿no?, en el Congreso con las acusaciones constitucionales, y generar también esta sensación de que la seguridad está acá, el gobierno tiene control en materia de seguridad, tiene que ver con el efecto 26 y 27 de octubre. Yo creo que la derecha lo que está tratando de hacer es instalar una agenda de caos, ¿no? Que le hemos visto, esto es una réplica que ya sabemos que viene de otros países, la instalación discursiva, ¿no?, antimigrante, sensación de desolación en materia de seguridad. Por tanto, creo que es un escenario que es evidente lo que está sucediendo, que es golpear al gobierno y golpear al oficialismo en su conjunto, para que el 26 y 27 también se vean eventualmente los efectos en las urnas, ¿no? Porque son la sensación de inseguridad también la está instalando en este caso el mundo político al tener este tipo de diálogo, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Y uno puede hacer incluso un diagnóstico de cuántos puntos de prensa tiene la derecha en materia de seguridad y cuántos proyectos de ley presentan. Le aseguro que tenemos una dimensión completamente distante versus los puntos de prensa con grandes discursos elocuentes, ¿no?, golpeando al gobierno, pero cuando tenemos la posibilidad de trabajar en el espacio del Parlamento, los proyectos de ley son cero. Y quiero dar un ejemplo que es bastante tangible. Nuestro país tiene una costa bastante larga y los puertos son materia estratégica para nuestro país y geopolítica para cualquier espacio, ¿no?, para la economía lícita y también para el espacio ilícito. Y hoy día no tenemos ninguna discusión seria en materia de ingreso de mercancía en nuestros puertos. Y sabemos que los puertos son las principales vías para la entrada de las drogas y materias ilícitas en su conjunto, y nuestros parlamentarios, incluso los parlamentarios republicanos y de derecha que son parte del territorio donde están los puertos, no tienen esa discusión. Entonces, creo que no estamos abordando los temas de fondo, no estamos abordando los temas preventivos, sino que más bien usando la palestra política como un poco, ¿no?, de una manera bastante coyuntural, que tiene como objetivo mermar las urnas el 26 y el 27. Creo que el objetivo es ese, y también jugar al empate. Creo que no hay una intención de fondo de hablar de la seguridad y de las propuestas. Yo no veo tampoco a la derecha en su conjunto presentando iniciativas para este tema de seguridad, tampoco en materia de probidad, más bien generando mecanismos a raíz del caso anterior que estábamos dialogando, jugando al empate, ¿no? O sea, caigamos todos para que en el fondo no caiga ninguno, o caigamos todos para que en el fondo no nos apunten solamente a nosotros. Y hay que decir que en razón al caso audios y en razón a todo lo que hemos visto del tráfico de información, los principales apuntados es la derecha, y que tiene que dar una respuesta a nuestro país, y no lo ha hecho, y ha generado todo este ambiente a través de las acusaciones constitucionales, a través de mecanismos de empate para desviar la atención, y que eso y que ellos no se hagan responsables, ¿no?, sino que más bien la otra parte, que sería el gobierno golpeándolo con estos hechos. Bueno, ahí, Natalie, me diste el pase para plantear el tema del fiscal Ángel Valencia, que ayer sorprendió en un par de entrevistas radiales, reconociendo, da la impresión que fue una acción premeditada, no creo que, porque lo dijo además en 2 ocasiones, reconociendo reuniones con el exministro Chadwick y con el abogado Hermosilla por separado, ¿no? A mí también me costó un poco entender eso, porque al principio pensé que había sido con ellos juntos, donde, bueno, esto fue semanas de haber asumido como fiscal nacional, pasadas algunas semanas, donde se abordaron distintas cosas. Él planteó
admitió y reconoció que se había abordado el tema del exdirector de la PDI, ¿no? Que estaba siendo defendido por Juan Pablo Hermosilla, por Luis Hermosilla, perdón, y también dijo que había sido una conversación de carácter privado. Esto lo reconoce cuando ya se está filtrando prácticamente semanalmente. Hay quienes piensan, Monse, que además de premeditado fue preventivo. Hay quienes hipotetizan que se vienen los chats de... Sí, claro. Efectivamente. Bueno, esto generó bastante reacciones porque él no había reconocido, él había reconocido conversaciones, ¿no? Pero por WhatsApp, pero no que se había reunido con ellos, ¿no? ¿Cómo ve esto, diputado? ¿Cómo esto entrampa, nuevamente enreda este entramado tan complejo del caso Audios, Chat, Vivanco, que tiene, bueno, un montón de tentáculos, donde también está involucrado el exministro Chadwick, quien también esta semana se querelló en su contra, ¿no? Hay que mencionarlo ahí. ¿Cómo ve este caso y la figura del fiscal nacional? Hay quienes plantean que, bueno, se debiera inhabilitar, pero además incluso hay parlamentarios de su partido, el diputado Naranjo, que ha dicho que el fiscal debiera dar un paso al costado, ¿no? ¿Cómo lo ve? Sí, a ver, distingamos las cosas. Lo primero es que es indesmentible la relación y el vínculo que existe entre Hermosilla, el exministro Chadwick, ¿no es cierto?, y toda esta trama que existe detrás de red de favores que vienen ahora a dar, ¿no es cierto?, el sistema democrático, que dan fundamento y sustento a, por ejemplo, las acusaciones constitucionales contra, en particular, la ministra Vivanco. Son hechos gravísimos, obrados en el Poder Judicial. Nosotros hemos planteado con mucha fuerza que esto no es en contra de la Corte Suprema, sino que, en el fondo, lo que acá vemos una oportunidad para rectificar y restaurar la fe pública, la confianza de la ciudadanía en relación a la justicia en nuestro país, ¿no es cierto? Hay que distinguir entre los ministros que están vinculados a hechos de corrupción versus aquellos que realizan su trabajo de manera honesta, y creo que tenemos una oportunidad acá, además para poder modernizar el sistema de nombramientos, ¿no es cierto?, y también los ámbitos de Contraloría Interna. Yo creo que en ese sentido hay una agenda que debiéramos impulsar. Y por otra parte, a propósito de las acciones del exministro Chadwick en contra de los 10 parlamentarios que suscribimos, ¿no es cierto?, la acusación constitucional, bueno, yo creo que es parte de su agenda, de una estrategia jurídico-comunicacional y política para tratar de inhibir la acción nuestra para poder enfrentar los casos y los hechos de corrupción, y en particular la acusación constitucional. Y la verdad, bueno, todos sabemos que esto no iba a ser fácil, ¿ya? Enfrentarse a estas redes de poder que son complejas, que están enquistadas, ¿no es cierto?, en el sistema, iba a implicar, ¿no es cierto?, que existieran este tipo de acciones, y yo al menos la asumo con mucha tranquilidad. Espero tener una buena defensa, la verdad, pero aquí no nos equivoquemos. Aquí la víctima no es el señor Chadwick, aquí la víctima son los chilenos y chilenas que lamentablemente ven en el día a día que existe una justicia, ¿no es cierto?, para privilegiados versus lo que ocurre cotidianamente, ¿ya? Y yo creo que todas estas acciones tienen que tener una muralla. Acá se pone en cuestión además el rol que cumplimos desde el punto de vista de la fiscalización y lo que es el principio de inviolabilidad, ¿no es cierto?, respecto a nuestra labor parlamentaria, tanto en la sala como en las comisiones, y por lo tanto, en el marco de un juicio político, se trata de hacer pasar como si nosotros estuviéramos imputando determinados delitos, cuando eso objetivamente tiene una trama en el marco del trabajo que realiza la propia Fiscalía y el Ministerio Público, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es un reproche moral a esa relación que existe, que es evidente, que no puede ser desmentida porque están los audios allí. Incluso el propio ministro Chadwick va a ser llamado a declarar en calidad de imputado, de acuerdo a la información que ha provisto la propia Fiscalía. Entonces, mire, en ese sentido yo al menos creo que tenemos que seguir con mucho énfasis, ¿no es cierto?, cumpliendo nuestra tarea parlamentaria, venga de donde venga la corrupción y caiga quien caiga. Yo creo que eso también es parte de nuestra filosofía. Y en relación a la información que supimos ayer, inclusive las pruebas palabras del propio fiscal nacional, la verdad que lo que se desprende de esa conversación, yo creo que es más una acción preventiva, ¿ya?, de decir, mire, quiero prevenir que
estuvo efectivamente esta conversación, él la describe además en el diálogo con un medio de comunicación, y además tengo la impresión de que todas las decisiones que venía tomando la Fiscalía, al contrario de lo que uno pudiera presumir, de que existiría una cierta conveniencia hacia el señor Hermosilla, es todo lo contrario, ¿ya? O sea, aquí se ha sido muy estricto en relación a lo que trabajaba el Ministerio Público, y yo eso lo quiero valorar con mucho énfasis también, pero pues bien, tendremos que ver si esto tiene un efecto o no en la labor que debiera cumplir el fiscal nacional, que a mi modo de ver, al menos hasta el día de hoy, no sé lo que va a ocurrir hasta el futuro, pero al menos hasta el día de hoy, él ha cumplido como corresponde su tarea y su función. Sí, pues. Había sacado de mi cabeza el dato de que estamos aquí con el diputado querellado, pues, ¿ah? Uno de los Sí. querellados. Natalie. Sí, yo creo que a mí lo que me llama la atención es que por qué el exministro no es capaz de poder dar un buen argumento para poder sanear, despejar su participación, y simplemente hace una querella en razón a lo que los diputados legítimamente con sus facultades pueden realizar frente a un caso que es bastante bullado y que da mucha arista para pensar, y que tiene que ver con incluso el rol del segundo periodo del presidente Piñera. Yo creo que efectivamente el exministro tiene que decir algo, ¿no? Acá estamos hablando de un rol de Estado, su función, de hecho su función fue exministro del Interior, un rol estratégico, un rol importantísimo para la República. Por tanto, creo que esa es la primera duda que inmediatamente salta, ¿no? ¿Por qué no da una explicación como corresponde e inmediatamente judicializa lo que puede estar en un escenario político? O sea, es decir, puede enfrentarlo políticamente. Digamos que no es una persona que recién estamos conociendo, él es del mundo de la política, por tanto no es una persona que no quiere enfrentarse a los medios, a los espacios políticos, y creo que ahí claramente eso profundiza más las dudas, y también lo que me pasa es que creo que hoy el debate político lo estamos judicializando y estamos metiendo entre medio mucho el poder judicial para poder despejar debates, incluso funciones de herramientas que están constitucionalmente, y creo que eso no está bien, ¿no? Creo que eso muchas veces confunde, incorpora y golpea, y a la vez merma, y podemos poner muchos descalificativos al Poder Judicial, que yo creo que ya está tocado, y poner una arista más, ¿no? Creo que no solamente le hace daño a aquellos que están dentro de la discusión, sino que también a todos los chilenos, que yo creo que la sensación de lo que ha pasado con el Poder Judicial es que, bueno, hay justicia para ricos, hay justicia para pobres, y a la vez también de este rol que ya no es tan imparcial, ¿no? La imparcialidad, uno de los principios del Poder Judicial, no es tal, sino que está la parcialidad, y creo que ahí lo que hace el exministro, creo que es errado. Bueno, tendrá su estrategia, tendrá sus motivos, pero lo que también llama la atención es el rol que ha tenido la UDI, ¿no? Frente a esto, el rol de no poder dar una explicación clara con un ex militante que lo dejó hace algunos días, de una función que cumplió como militante de un partido de la UDI, ¿no? Entonces creo que también ahí las instituciones partidarias también cumplen un rol, y creo que la derecha en esta pasada ha tenido un buen manejo comunicacional para poder, en este caso, zafar comunicacionalmente, porque el tema es muy profundo, pero a la vez no ha tomado la responsabilidad que tiene que tomar con este caso. Uh-huh. Claro, la pregunta que surge es la legitimidad que tiene el fiscal nacional, considerando estos nuevos antecedentes que él mismo reconoce como un error. O sea, dice si probablemente no lo habría hecho, ¿no? Si es que pudiera volver al pasado. Pero por otro lado, lo que dice el diputado Melo es verdad. O sea, tenemos a Luis Hermosilla en prisión preventiva, están los hermanos Sauer en prisión preventiva, ¿no? O sea, la Fiscalía está haciendo su pega. No es que se esté haciendo un poco lo que las prácticas del fiscal Guerra, ¿no? Del ex fiscal Guerra, que era... Y reunirse con alguien no es un delito. No es un delito. Claro, ahora, el problema con el fiscal Valencia es que él al principio había dicho que no se había reunido. Entonces, eso es lo que genera un cierto problema de credibilidad, que vamos a ver cómo evoluciona. Sí, ahora uno debiera, Patricio, hacer la separación respecto a las conductas, porque mire, yo soy querellante en el caso Penta. O sea, usted es querellante y querellado. Sí.
No, pero en el caso Penta, a mí me tocó querellarme contra Penta y todos los responsables, en conjunto con el diputado Soto, en el tiempo diputado Andrade y Chilin, como bancada socialista, nosotros tomamos esta decisión. Y a la luz de todos los antecedentes, por ejemplo, que han venido ocurriendo en relación a la guerra y la razón con Penta y todo lo que ocurrió después con estas cosas de las clases de ética, y que todo quedara, la verdad, en prácticamente la impunidad, Sí. nos parece muy complejo, ¿ya? O sea, nosotros al menos estamos evaluando si vamos así como lo hizo el Consejo de Defensa del Estado o el propio abogado Daza, estamos evaluando también si vamos a querellarnos en este proceso que se está abriendo, ¿no es cierto?, en esta lista, ¿ya? Porque es muy complejo, ¿ya? Sí. Entonces, separemos las cosas, porque yo creo que es muy distinto lo que ocurre con Guerra a lo que ocurre en el caso particular con el fiscal, en este caso el fiscal nacional, ¿ya? Yo sí creo, además, a propósito de la querella de Chadwick en nuestra contra, es que hay una estrategia de determinadas personas de inhabilitar, de inhibir el rol que tenemos los parlamentarios, ¿ya?, de nuestro propio fuero, ¿ya?, de poner en cuestión la verdad en la toma de decisiones. Porque mire, la defensa de Ángela Vivanco buscó además inhabilitar a 62 parlamentarios en la votación del día de ayer, ya por sus opiniones vertidas por medios de comunicación y también en la sala. La defensa del señor Chadwick, a propósito de esta querella que presenta esta semana, busca además desaforarnos y dejarnos fuera del Parlamento, ya en nuestro rol desde el punto de vista de la fiscalización, ya porque pone en cuestión además el fuero parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, yo la verdad creo que todo esto en el fondo busca inhabilitar la democracia y el rol del Parlamento. Sí, bueno, vamos a... Sí. Nos enfrentamos a estos poderes que tienen una red muy grande, amplia, ¿no es cierto? Pero la verdad es que nosotros tenemos un principio, ¿ya?, que es defender la democracia, que es poder colaborar y aportar a que las instituciones democráticas persistan en el tiempo y no sucumban, ¿no es cierto?, a este tipo de prácticas. Sí, tenemos que cerrar el panel. Diputado Daniel Melo, muchas gracias. Que tenga, bueno, va a tener una jornada, vamos a estar muy atentos de lo que ocurre hoy día en el Congreso Nacional. Larga acá. Sí, Natalie Campuzano, muchas gracias por haber venido. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta les vamos a contar de una muy interesante iniciativa que va a llevar a cabo el día de hoy la Universidad de Chile, que tiene